Bien, hola a todos. En esta serie de videos voy a explicar cómo crear una carpeta de proyecto. Obviamente es un ejercicio muy básico para adentrarnos un poco en el manejo de algunos recursos que tiene Unity de manera predeterminada. Al mismo tiempo trabajar un poco con el flujo de trabajo básico característico de Unity. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo que en este caso pues recurrimos al asistente de proyectos de Unity y esperamos a que se nos abra la ventana. Vamos a darle clic. Bien, vamos a crear un proyecto que se llame carpeta de proyecto. Bien, vamos a darle crear proyecto. Como siempre pues tarda un poquito, tarda un poco en abrirse la interfaz. Bien, aquí ya tenemos nuestra carpeta de proyecto. Entonces lo que vamos a hacer nosotros en una primera instancia es importar los assets, algunos assets característicos, y entre esos vamos a importar caracteres o personajes. Vamos a darle clic aquí a importar. Nos los importa relativamente rápido. Bien, tenemos entonces unos access básicos que siempre pues van a estar almacenados en su mayoría en una carpeta que se llama Standard Access. Entonces vamos a correr acá un poquito, y los estándar que están constituidos son caracteres, algunas configuraciones de, de entrada o de inputs de controladores para plataformas cruzadas, es decir, diferentes plataformas, iOS, Android, algunos materiales físicos y algunas herramientas que en este contexto pues se les llamarían utilidades. Bien, vamos a exportar, vamos a abrir otro nuevo access, y vamos a importar uno que se llama prototyping. Entonces aquí se nos ha abierto sin querer, bueno, vamos a cerrarlo un momento. Bien, entonces aquí tenemos nuestros otros archivos a importar. Fíjense que cuando nosotros ya tenemos algunos archivos, algún componente ya en el proyecto, él simplemente nos lo avisa diciendo, pues no seleccionando las casillitas. Entonces aquí ya tenemos unos que son nuevos de prototipado. Vamos a decirle importar, y aquí entonces vemos una nueva carpeta de prototipados, de elementos de prototipado. Entonces algo que se puede empezar ya a distinguir en una carpeta de este carácter son en un proyecto de este tipo es lo siguiente: de manera predeterminada siempre los recursos estándar de Unity van a almacenarse en una carpeta que se llama Standard Access. Una de estas carpetas predeterminadas, uno de estos recursos predeterminados se almacenan en la carpeta editor, y una vez aparecen acá, vamos a ver en el menú que aparecen en la barra de menú, que aparecen unos elementos nuevos, unos ítems nuevos en el menú, y eso correspondería al elemento, al paquete que se haya instalado y que recurra a este sistema. Los caracteres, o en general los recursos, bien sea propios o predeterminados o descargados de terceros, generalmente se almacenan, se guardan manteniendo una cierta estructura en la denominación de las
carpetas, por ejemplo, materiales aparte, modelos aparte, objetos prefabricados, los shaders o sombreados y texturas. Los shaders son configuraciones de materiales, de tipologías de materiales un poco más complejas. Digamos que viene siendo la estructura a nivel de script y a nivel de programación de las características del material como tal. Entonces, digamos que los materiales se hacen visibles a través de la pantalla, pero características como el brillo, como la transparencia son propias de un esquema de programación basado en shaders. Entonces, más o menos esa es como la configuración que uno podría llegar a encontrar. Otras opciones son scripts, por ejemplo, es decir, códigos de programación. Podemos encontrar imágenes muy particulares diferentes a las texturas, que en este caso se denominan sprites. Y cuando uno ya ha importado ciertos elementos, bien sea de terceros o bien sea estándar de Unity, pues aquí viene algo importante, y es la adaptación de la carpeta de proyecto a nuestros requerimientos, y se empieza en primera instancia por ordenar las carpetas propias. Por ejemplo, en este caso yo voy a crear una carpeta que se va a llamar mis modelos. Voy a crear una también a este mismo nivel que voy a llamar mis materiales. Y voy a crear acá dos más, una que se va a llamar mis prefabs, voy a ponerlo en castellano, prefabricados, mis modelos, mis prefabricados, mis materiales, una que vamos a llamar, tal vez otra más, mis texturas, y por último una última que voy a denominar mis scripts. Ahora, la razón por la cual le coloco el subguión de primeras, pues es una manera como de ayudar visualmente a esta nueva estandarización, esta nueva clasificación, más bien esta diferenciación en la denominación de las carpetas. Y obviamente prácticamente utilizo la palabra mis como manera de prefijo para denominar las carpetas, y esto ayuda a entender un poco qué es lo propio y qué es ajeno, o qué forma parte de paquetes estandarizados. Es una manera simplemente muy tratando de ser lo más organizado posible. Algo con respecto a estas carpetas, de las que se crean propias y las que son ajenas, es que su manipulación es bueno hacerlo directamente desde Unity, y no recurrir mucho al Explorer de Windows, porque algunos cambios no son asumidos por Unity cuando lo hacemos del Explorer, y se puede perder información y se pueden perder configuraciones. Uno puede cambiar un recurso de una ubicación a otra desde Unity, y generalmente no hay ningún inconveniente, a excepción de la carpeta Editor. Esta sí se ve afectada, y la configuración que se tiene en ese momento de la interfaz pues va a cambiar de momento. Entonces es importante tener en cuenta esto. Vamos a crear una última carpeta que la vamos a denominar mis escenas, y en ella vamos a guardar la presente escena, que en este momento se encuentra sin título. Oprimimos control S, buscamos mis escenas, y esta la vamos a llamar 1, guardar. Listo, esa es la configuración de base que uno podría empezar a trabajar muy cómodamente con Unity. Obviamente, como he dicho antes, es apenas una introducción, un acercamiento al flujo de trabajo de esta herramienta.